tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente frente a todos ustedes, como lo venimos haciendo desde hace 34 años. 34 años hace que estamos en el aire en forma ininterrumpida, en este desafío que tantos premios ganó, que tanta gente participó, siempre conmigo al frente, esforzándonos con equipos de producción, enfrentando este año y este marzo en particular, que no es un mes cualquiera. Marzo es el mes donde se reanudan las actividades políticas, los enfrentamientos, las decisiones, donde comienzan los reclamos y las exigencias de la población, donde empieza la escuela, donde los chicos tienen sus particularidades, donde se muestran cuáles son las necesidades en un país donde la inflación, aunque sea baja, no para de estar instalado y de subir, aunque sea un décimo, donde el desempleo crece, donde el consumo se reduce como consecuencia de la situación económica que estamos viviendo, que merece un tratamiento muy particular de nosotros, que tratamos de llevarle un poco de información a todos ustedes, y en este caso decidimos, junto con la producción, de estar en la calle y hacer notas a vecinos de esta ciudad preguntándole cómo vivían esta situación, cómo la evaluaban, qué es lo que más les preocupaba, cómo llegaban a fin de mes. Y el resultado fue este que van a escuchar, que es sumamente valioso porque, insisto, que los testimonios y las notas que se dan ante la televisión no son anónimas. Uno las dice, la cámara los enfoca, con lo cual están diciendo sus propias verdades. Así que, si a ustedes les parece, vamos a esta batería de testimonio y nos encontramos en el segundo bloque. Bueno, mira, en líneas generales está un poquito complicado todo. En los tres ítems que me decís, estamos un poquito complicados, ¿no? La economía no hay que hablar porque estamos bastante mal, no alcanza los sueldos, no alcanza nada, para nada, y bueno, hay que afrontar toda esta situación, ¿no? ¿Qué crees que habría que cambiar? Y tendría que juicio, cambiar, ¿no? A mi juicio tendría que cambiar el plan económico, que es muy cruel, muy duro para sobre todo para la sociedad menor, digamos, ¿no? De capacidad menor. Así que no creo que esta economía que está implementando este gobierno sea tan beneficiosa para toda la comunidad. Y de todo esto que está pasando ahora, ¿qué es lo que más te preocupa en forma personal? De forma personal es que yo soy jubilado y también trabajo en otra cosa para solventar mis quehaceres, ¿no? Así que yo creo que no tiene que ser esa situación. Uno, cuando es jubilado, tiene que tratar de disfrutar, de ver, aprovechar lo que uno hizo durante su etapa de trabajo efectivo. Y bueno, pero ahora tenemos que salir a pechugarnos. Bueno, yo soy jubilada de la provincia de Entre Ríos. Hace 3 meses que no tenemos aumento. Teníamos ¿Está con el mínimo allá en Entre Ríos también? No, yo no. Sí, cada uno tiene su jubilación. Yo no tengo el mínimo porque trabajé muchos años en 3 lugares, en 3 puestos. O sea que prácticamente dentro de todo estoy bien. Dentro de todo mi jubilación está bien en comparación a lo que se ve en los otros estamentos. ¿Ahora llega a fin de mes? Sí, gracias a Dios y a la Virgencita, hasta ahora sí. Pero que mis remedios suben y suben y suben, no dejan de subir. Y ahora me estoy yendo a una reunión de la Liga de Madres de Familia. Lo que veo que dice que la inflación bajó, pero uno va a los supermercados y los precios están cada vez más altos. Uno, gracias a Dios, puede todavía comprar las cosas, llegar a fin de mes. Pero veo que hay otras personas, por ejemplo, nosotros que estamos en la Liga de Madres, vemos que hay otras personas que hay que estar continuamente ayudándolo porque es imposible. Principalmente hay que tener compasión por los pequeños. ¿Qué es lo que más le preocupa en este contexto que estamos? Los niños y los jóvenes. Los niños y los jóvenes. Porque los mayores, bueno, nos bancamos, buscamos trabajo, está escaso, no hay casi trabajo, pero hay que pensar mucho en los jóvenes que están estudiando, que estudien y darle la posibilidad a los pequeños de que tengan una buena educación. ¿Tiene esperanza? Sí,
Sí. En realidad hay una situación de fragmentación muy importante que hay que corregirla de modo inmediato. Supongo que a nivel institucional se empiezan a ver algunas manifestaciones, ¿no es cierto?, como para reintegrarse la clase trabajadora a lo que es su polo de lucha, ¿no es cierto?, la calle, los salarios, las mejores condiciones laborales. Y bueno, y hoy nos enfrentamos a algo que me parece que es grave, que se promueva una reforma constitucional, que se promueva una reforma de lo que son las licencias gremiales, que pretenden dictar normas regresivas cuando, ¿no es cierto?, en nuestra provincia, una de las 4 provincias que tiene ley de negociación colectiva, donde se preserva justamente la progresividad y se ratifican los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Yo opino que este es un momento para reivindicar los derechos laborales, que los derechos laborales no son solo los derechos de los trabajadores, son los derechos de las familias y la garantía de avance de una provincia para crecer. Los trabajadores sostenemos el trabajo y los servicios públicos y brindamos, ¿no es cierto?, nos brindamos a la comunidad diariamente. Sin duda. ¿Vos qué es lo que más te preocupa ahora? Y bueno, acá, como mi compañera lo dice, para aclarar, nosotras somos psicólogas sociales, así que vemos claramente Están cómo catalizando permanentemente el humor social, ¿no? la lectura que hacemos en el individuo el día a día, un sujeto que no se mueve solo, que siempre está en un contexto, y hoy este contexto es terrorífico, sin dejar de nombrar lo que está pasando a nivel internacional, con las guerras, cómo nos va a afectar todas esas cuestiones. Por más, hoy hablábamos con las compañeras y decíamos, cuando surge lo de pandemia, lo de COVID, veíamos algo allá muy lejos, muy lejano, no va a llegar al Chaco, y llegó al Chaco. Entonces también entendemos que esto que está pasando, las guerras, va a impactar de algún modo. Y sumando a lo de mi compañera, la preocupación de los trabajadores. Mirá, respecto al orden, creo que es lo adecuado, pero entiendo, no soy economista, pero habría que impulsar algo para mejorar la situación económica de toda la ciudadanía, porque la cincha está bastante ajustada y se nota en los comercios, en el movimiento, en la alegría de la gente, de decir, andar caminando, le ve un poco falta de humor, todo eso, porque justamente nos están pasando en un momento adecuado a nivel económico. En lo que hace al resto sería lo político, lo social, la familia, y político están las chicanas. Somos testigos de las chicanas que hubo acá en la legislatura, lo que hubo en el Congreso de la Nación. Cada uno aprovechan el momento oportuno para manifestar o hacer tipo una chicana para evidenciar alguna situación. Pero en general la población y yo mismo soportamos todas las presiones que existen, siempre con el objetivo de llegar a algo más ordenado. Es decir, que sea más ordenado, pero necesitamos un alivio económico, en el sentido de que habría que inyectar alguna política social, es decir, porque la política es lo posible, es el elemento que nos va a permitir de que se mejore la situación económica de Juan, de Pérez. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, no es frases hechas, que diga, no llegamos a fin de mes. Efectivamente hay gente que no llegan a fin de mes. Por ejemplo, en estos tiempos se están produciendo, por ejemplo acá en Chaco, aumentos de servicios públicos y no corresponde con el aumento que se tuvo en los empleados estatales, por ejemplo. Los empleados estatales hace más de un año que no tienen aumento. Está bien justificada por las autoridades de turno, pero hace más de un año. El año pasado hubo una inflación casi del 30%, no hubo nada. No hay equilibrio. No hay equilibrio, exactamente. Entonces lo que hay que buscar es esa situación de mejorar eso. Es decir que, ya está más o menos ordenado. Bueno, ahora tenemos que trabajar para que la sociedad sienta de que efectivamente tiene alguna inyección económica. Usted pasa por los supermercados, todo vacío.
simplemente están vendiendo los mayoristas, que ahora hacen minoristas también porque la venta ha bajado, y ese es un termómetro de la sociedad misma. Yo soy docente, lógicamente, del nivel secundario. Nos encontramos en una situación de extrema pobreza. La verdad que nunca hemos pasado, o al menos en mi caso, nunca he tenido esta necesidad, ¿no es cierto?, esta falta de compromiso por parte del gobierno en cuanto al sector docente. ¿Usted cree que por qué no le dan respuesta? No sabría decirte. La verdad que yo creo que no tienen el compromiso necesario para cubrir los gastos de todas las escuelas. Porque yo quiero que el gobernador, la ministra y todos sus allegados vivan con un sueldo de 800.000 pesos a 1 millón, manteniendo alquiler, solventando todos los gastos de la casa, medicamentos, útiles escolares y todo lo que requiere la escuela, porque la escuela se sostiene con el trabajo del docente. Como jubilada de la parte del Ministerio de Educación, con 28 años de servicio frente al mostrador en una biblioteca, saliendo adelante, porque cada vez todo aumenta, todo está más difícil, y gracias a que tengo la contención de mi familia, puedo afrontar los gastos cotidianos, ya sea de alimentos, de facturas de luz, de agua, de impuestos. Y viendo el lado positivo, dándole la posibilidad al nuevo gobierno de que salga adelante. Todos tenemos errores y bueno, tenemos que ver el lado positivo para no amargarnos, no enfermarnos. Es decir, que estás con esperanza de que va a haber un cambio que finalmente nos puede favorecer a todos. Sí, algunas cosas positivas se ven en la vida cotidiana y bueno, no hay que perder la esperanza. Es una situación difícil la de nuestro país, siempre lo fue. Siempre hubo personas que se beneficiaron a costa de otros y bueno, espero que ahora no sea tan así. ¿Qué es lo que más le preocupa de la vida diaria? Y que por ahí no me alcance el sueldo para pagar las cuentas de pronto. Yo trato de no endeudarme tanto, pero bueno, el ajetreo cotidiano lleva a tener más tarjetas de crédito, más gastos, comprar más. Pero bueno, trato de solventar mis gastos con mi sueldo. Tironeando, hijo, como tirando un carro, porque todo atravesado, todo mal, las cosas aumentan y los sueldos están ahí. Y encima nosotros alquilamos y que el alquiler aumenta y los sueldos siguen ahí plantados, así que hay que buscarle nomás la manera de seguir adelante, pensando que puede cambiar. Naturalmente, claro. ¿Usted cree que van a cambiar las cosas? Y no sé, porque según cómo viene la mano, no tengo esperanza. Por la gente, por lo que dice todo lo que uno conversa. Si tuviera que pedir una cosa, ¿qué es lo que pediría que cambie en este momento? Yo creo que el tema es que el gobierno hace lo que puede con lo que le dejaron. Ese es el tema, porque los que estuvieron anteriores son los que derrocharon y ahora, por supuesto, este gobierno tiene que ajustarnos los cinturones para poder ordenar las cosas. Yo creo que una vez que estén las cosas ordenadas se va a poder... ¿Tiene esperanza? Tengo esperanza de que se va a solucionar, de que un día vamos a estar mejor. Y sí, no nos queda mucho tiempo, así que pensemos que algún día vamos a estar mejor, mientras estemos vivos. ¿Cómo estás viviendo la situación actual? Mal, ¿Por qué? porque no me alcanza el sueldo, ¿Por qué no te alcanza el sueldo? porque se está cobrando lo mínimo yo soy pensionada y cobro lo mínimo, así que no alcanza. ¿Cómo haces para llegar a fin de mes? Y pidiendo prestado aquí y allá, Pero en algún momento no te van a prestar más. y sí, va a llegar un momento que no me van a prestar, mis hijos están para ayudarme. O sea que te apoyás al Sí. grupo familiar. Sí, exactamente. Y si tuvieras que reacomodar algo, ¿qué harías ahora? En este momento no sé, qué sé yo, tantas cosas hay para reacomodar. ¿No crees que va a haber un cambio? Por ahora no, creo.
La realidad es que pase el gobierno que pase, ya sean radicales, peronistas o lo que sea, la gente tenemos que trabajar y salimos todos los días a eso, a trabajar, y los jóvenes aún más. ¿Llegás a fin de mes? Cuesta, pero siempre hay alternativas que hay que buscar, no solamente con un solo trabajo, sino siendo emprendedores y buscando siempre las opciones para llegar a fin de mes y tener una mejor vida. Obviamente que no estamos hoy en día en condiciones como antes nuestros abuelos estaban. Si bien antes ellos podían acceder a sus casas, a terrenos, a dejarle algo a sus hijos, hoy en día la realidad es otra, y hoy en día en la conformación de lo que es las parejas, las familias nuevas, sí o sí tiene que trabajar el hombre y la mujer. Entonces a los argentinos siempre nos cuesta, pero siempre salimos adelante. ¿Estás viviendo el día a día? No tanto el día a día, pero sí nos cuesta obviamente mucho más a los jóvenes de ahora. Entonces siempre la luchamos, pero se sale adelante. No dudo que la situación está difícil para los jóvenes y para los adultos mayores y para todos. Hay segmentos de la población que están padeciendo esta situación, no le alcanzan los recursos para llegar a fin de mes, para comprar medicamentos y todo más. Pero ¿cómo ves el futuro para una joven como vos que ha buscado alternativas y se ha ayornado a la situación para conseguir lo que necesita? Y como siempre me enseñaron mis abuelos, mis padres, trabajando. No hay otra manera que salir adelante que buscando las alternativas, trabajando. Y aunque cueste, sí, hoy en día obviamente la situación económica está muy difícil, justamente también para lo que son no solamente personas que no tienen trabajo como las que tienen, porque si vamos al caso, hoy en día en Chaco lo que padecen mucho son los docentes. Soy hija, sobrina de docentes. La están padeciendo justamente con el gobierno actual, con el gobierno anterior, con todos los gobiernos, pero siempre salen adelante. Y bueno, los jubilados, tanto a nivel provincial como nacional, están muy por debajo de lo que es el sueldo promedio, lo que es la canasta básica. Pero bueno, confío en que realmente le deseo éxito al gobierno provincial y nacional, que les vaya bien, porque obviamente nos va a ir bien también a nosotros. Hay un firme apoyo de todo el segmento de jóvenes al presidente Milei con las cosas que está haciendo. ¿Estás de acuerdo? Es lo que yo voté también, sí. Si bien hoy en día tengo ciertas dudas con respecto a lo que es la reforma laboral, principalmente de lo que hoy se está hablando y lo que hoy entró en vigencia a partir del 1 de marzo. Pero bueno, confío en que es lo mejor, y las grandes ciudades, los grandes países hacen reformas de esta manera para ser primer mundo. Entonces cuesta, sí, tenemos otra mentalidad los argentinos, estamos acostumbrados quizás a planes sociales, pero la única manera, como le decía, de salir adelante es trabajando. El año pasado largamos esta página, mira, Impulsar Chaco. Y el objetivo es claro: conectar personas con empresas, chaqueños con trabajo. Y hasta ahora, solo en Impulsar Chaco se capacitaron más de 2.000 personas. Se han registrado más de 1.500 nuevos oficios, se abrieron más de 500 puestos de trabajo y creció la demanda. Más de 80 empresas buscaron trabajadores. Paso a paso aumentamos el empleo en Chaco. Esto no es estadística, estos son historias reales. Y hacia allá vamos, para que realmente los protagonistas nos cuenten. NUT es una empresa gastronómica de Resistencia que va a incorporar 8 nuevos trabajadores por el programa Impulsar. Vamos hacia allá. En NBCH creemos que cada chaqueño es único, como su alias. Como Laura, que pidió un préstamo y la bancamos para que abriera su local. Somos tu aliado financiero en todo lo que quieras hacer. NBCH, tu aliado siempre. En Ciudad de la Suerte ya se entregaron millones de pesos en premios y aún podés ser parte. En cada sala de Casinos Gala hay premios en efectivo esperándote. Y además, el 5 de marzo llega el gran sorteo final con 3 millones de pesos. Ciudad de la Suerte, la historia continúa y puede ser con vos. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení,
al color con Alba, en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. La Quebrada, lo más en todo. Fiambres, lácteos, panificados, aceites, comestibles. El mejor precio de resistencia. Del proveedor al consumidor. No lo dude, La Quebrada, el mejor. Avenida Edison 1350. En NBSH creemos que cada chaqueño es único, como su alias. Él disfruta del rendimiento de su plazo fijo, se nota, ¿no? Somos tu aliado financiero en todo lo que quieras hacer. NBSH, tu aliado siempre. Después de 10 años que se iniciara esta obra de viviendas en San Bernardo, este año estamos en condiciones no solamente de retomarlas, sino también de entregarlas a los beneficiarios. Bien, ya estamos en el segundo bloque con un referente muy importante de la provincia del Chaco que ocupó un cargo muy importante y trascendente, y no se trata de adularlo porque verdaderamente fue presidente CAME de la Confederación Argentina de las Medianas Empresas, que hoy son uno de los referentes más importantes para evaluar la situación económica que está viviendo la Argentina. Y juntos vimos esta batería de testimonios y de notas que son muy valiosas porque son auténticos. La gente que sale en televisión se expone y dicen sus verdades, que podemos reconocerlas o no es otra cuestión, pero de alguna medida ellos están mostrando la situación que están viviendo los argentinos en general y los chaqueños en particular. Alfredo, el haber representado tantos años a CAME para nosotros es un orgullo que un chaqueño haya estado ahí, pero esto te da la oportunidad de evaluar situaciones diferentes de la que estamos viviendo. Tenemos una provincia con altos índices de desocupación, de pobreza y de todo lo demás. También hay en la Argentina, hay 22.000 pequeñas empresas que han cerrado, hay desocupación, hay receso en el consumo, hay una inflación, aunque baja, sigue estando y sigue aumentando, que impacta de alguna manera en la posibilidad de evolución de todos los argentinos. ¿Cómo lees vos todo esto, el testimonio de la gente y la realidad que viviste en estos años que estuviste fuera del Chaco? Más allá, gracias por la presentación, ante que nada, más allá de lo que yo vea aquí actualmente el ecosistema de pymes que se representa en todo el país a través de la CAME y nosotros aquí en la Federación Económica, ¿no? En todo el país pasa exactamente lo mismo, excepto casos puntuales, lo que es donde está Vaca Muerta, Anhelo y todo lo que es Neuquén, Chubut, toda esa zona de Patagonia Norte, que la situación es distinta pues, justamente por estos rubros que son los que están hoy traccionando un poco a la macroeconomía argentina, ¿no? Hoy los números al gobierno nacional le cierra un poco por estos cuatro
4 rubros específicamente. Uno es el campo, que todavía sigue traccionando muy bien, la energía, la minería. Creo que todo eso, ese conglomerado de rubros son lo que están llevando adelante la macroeconomía, pero en la economía real está tal cual lo describiste vos, en una situación realmente que, a ver, no es de ahora tampoco, no podemos decir en estos 2 años. Sí es cierto que en estos 2 años se agravó un poco más por la pérdida del poder adquisitivo de la gente, porque hoy no le alcanza el salario, porque los servicios el gobierno dice los ha aumentado, se han aumentado. Bueno, son sinceramientos, esa es la palabra exactamente que usan, sinceramiento de los precios de los servicios. Eso hizo que para el bolsillo del trabajador aumentara, eso achicó mucho más la brecha del margen que le queda para hacer otro tipo de consumo, que no solamente sea alimento y algo de medicina. Entonces, en ese conglomerado, lo que sufrimos es la economía real. En la economía real estamos nada más y nada menos que el 99% de las empresas argentinas. Entonces, realmente es una condición bastante, con muchas dificultades, ¿no? Ahora, que hayan cerrado 22.000 empresas por uno u otro motivo no es poca cosa, independientemente de la explotación política que hacen muchos de ellos, porque sí, después de haber recogido estos testimonios y después de haber estado en Buenos Aires y en otros lados en estos meses, no dejo de reconocer la necesidad de una reconversión de la actividad de la gente. Guste o no guste, el país cambió. La forma de hacer política cambió, los comportamientos cambiaron, la tecnología se incorporó. Y aquel que no acompañe esto, que es una revolución global, en el mundo está pasando esto, se queda en el camino. Así es. No es que está pasando en el mundo, está pasando hace un tiempo. Nosotros estamos detrás, muy detrás, y en esos cambios, para muchos de nosotros es muy brusco, para muchos de nosotros es muy difícil, para los que somos industriales es mucho más difícil que para el comercial, porque el comercial de alguna manera puede llegar a cambiar de proveedor y medianamente puede acomodarse, buscar de reorganizarse interiormente con su gasto, con la estructura de gasto que tiene, y puede llegar hasta sobrevivir y mejorar. Eso le va a llevar un tiempo, pero no tanto como el industrial. El industrial está casi atado de pie y mano, ¿pero por qué? Porque nosotros ni siquiera podíamos invertir en otros tiempos en maquinaria, porque no podíamos traer maquinaria. Entonces, todos los extremos son malos. En la forma que estábamos con los gobiernos anteriores de una economía casi cerrada hacia el exterior, como esta apertura tan drástica y tan rápida, ¿no? Claro, esta economía cerrada permitía que unos pocos ganen mucho, ¿no es cierto? Se ha armado un escándalo, están diciendo muchas cosas de FATE. FATE se cansó de ganar guita, fue una empresa siempre subvencionada por el Estado, ¿no es cierto? Con una economía cerrada que vendía las cubiertas al precio que se le antojaba. Y cuando querían. Y cuando querían. Pero no era solamente esa empresa. Eran muchas. A ver, todas las grandes industrias especulaban y se llenaban de guita. Ningún industrial es carmelita descalza, sin ánimo de criticarlos a todos, porque bueno, algunos trabajan como tienen que trabajar. Pero apuestan, a ver, un empresario apuesta a ganar plata. Claro, yo quiero hacer una diferencia ahí, porque empresarios somos todos. Soy yo empresario, soy industrial, es empresario el dueño del Maxi Kiosco que está acá enfrente. Tal cual, tal cual. Pablo Roca es empresario, pero bueno, por eso te diferenciaba del 99%. A ese no lo pongas como ejemplo. Bueno, pero es empresario y es un buen empresario. Y grande además, sí, ¿no? Grande. Y el 1% donde está Pablo, digamos, y su equipo, que es el 1% de las empresas argentinas, que son las medianas grandes y grandes empresas, que son las que generan el precio base y son los que realmente pueden hacer este tipo de jugada de poder entregar o no entregar de mercadería. Después todo lo que estamos debajo, y yo el otro día le decía a un colega tuyo, no somos las pymes las que marcamos, porque nosotros si seguimos remarcando vamos quedando fuera de mercado. Lo que no nos pasan son listas de precios que lamentablemente en época de altibajos más fuertes todavía de la macroeconomía, comprábamos un producto X a 10 pesos, lo vendíamos a 13 por el 30% de ganancia o el 20% como lo vaya a vender,
Y cuando íbamos a reponer, primero, o no conseguíamos, y si conseguíamos a 15, digamos, entonces, o a 13, como la mejor, entonces, o quedábamos empatados o perdíamos, ¿no? Entonces, en algunos casos vos podías llegar a remarcar un poco más, pero muy poco, porque en las próximas compras ya te trababa. Entonces, el que realmente maneja el precio base son las grandes empresas. Ahora, el pueblo está reconociendo la estabilidad, está contento con la estabilidad, y no solo eso, sino que apoya la estabilidad y en alguna medida las consecuencias que está causando, ¿no? La caída de consumo y todo lo demás, pero sigue apostando a este tipo de cosas. De todas maneras, la especulación entre empresarios, la especulación entre pequeños comerciantes y todo lo demás está instalado, ya es un problema cultural. Sí. ¿Viste? No puede ser que una docena de facturas acá en un comercio cueste 22.000 mangos y en las mejores confiterías de Buenos Aires cueste 14. Algo pasa. Cuando, graciosamente, si tomás como referencia el kilo de harina, un kilo de pan acá sale la mitad de lo que sale en Buenos Aires. Entonces hay especulaciones. ¿Por qué de pronto, cuando se hable una feria, los productos que se venden en la feria directamente el productor son más caros que la verdulería? Bueno, es ahí donde yo creo que se tienen que empezar a allanar las bases de la sociedad para tener un precio justo con una ganancia que le alcance y no quererse salvar en un día. Bueno, ahí está, por eso quiero diferenciar muy bien la incertidumbre de que... No los empresarios grandes, esos manejan otra cosa. Claro, exactamente. La incertidumbre que te genera la economía real, pasar estas cosas. Cuando se puede llegar a tener una economía a mediano, digo a mediano y no a largo plazo, vamos a mediano primero, de una cierta estabilidad, como estamos viviendo ahora, de alguna previsibilidad que vamos a tener, indudablemente que los precios se van a ir acomodando, porque uno va a estar seguro también de que el tomate que va a comprar la semana que viene para reponer el cajón de esta semana va a estar en el mismo precio, por lo que el margen se va a seguir subsistiendo y uno va a poder... Ahora, cuando tiene la incertidumbre de que cuando vaya a la feria nuevamente a comprar ese cajón de tomate, tomo un producto en particular, pero sí, están las variables estacionales también. Exactamente, sí, no, pero pongamos solamente cualquier tipo de producto, que tengamos la seguridad que la semana próxima vamos a tener el mismo precio, indudablemente que vamos a trabajar, y si puedo mejorar la compra, seguramente voy a mejorar también el precio de venta, porque me va a convenir la cantidad, la mayor rotación que tener la mercadería. Entonces, esas cosas se van ahí cambiando, se están cambiando. Se tiene que cambiar, claro. Y el que no cambia y el que no encuentra, lamentablemente va a quedar. No va a quedar otra, digamos. Sin duda. Don Pepe, que está detrás del mostrador, no existe más. No existe más. No. Una de las cosas que yo he criticado y cuestionado, y siempre lo he hecho, fue las importaciones. Nosotros que tenemos algunos años encima, te recordarás la apertura de las importaciones en la época de Martínez de Oz, después en la época de Menem, y ahora volvemos a tener esta situación. No estoy en contra de ellas porque favorece un montón de cosas. Estoy en contra de la falta de equilibrio en la igualdad de poder competir. Todos los empresarios argentinos son destacados por su coeficiente, por su desarrollo y capacidad de emprendimiento, pero con igualdad en condiciones. Exactamente. ¿Viste? Porque si yo te traigo a vos esta lapicera que cuesta 50 pesos, que viene de China, y a vos producirla acá, con los impuestos te sale 55, la lapicera te la metes en la oreja. Claro. Entonces, esto no se está encontrando, por eso hay tanta resistencia y hay mucha defensa del Estado Nacional de que está bien, de que tenemos que importar, que la competencia, el presidente dijo ayer que una camiseta que salía $5 al exterior, acá salía 50, que es posible que antes, con una economía cerrada, ese tipo que le vendía $50 esté ganando el 200%, cuando en realidad tiene que ganar el 17 o el 21%. Pero ahora no. Claro. Bueno, es un poco más largo todo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta. Primero, hay sectores que fueron indudablemente beneficiados por ese acotamiento al mercado exterior que teníamos, y eso les facilitaba a algunos pocos, como vos decís, que no eran los chiquitos, que podían manejar esas situaciones. Eso es uno. El otro es que indudablemente el mercado lo va a ir acomodando a medida también de que la situación económica nuestra y principalmente la parte tributaria nuestra pueda organizarse. Hoy todavía estamos con un descalabro total a nivel tributario en Argentina. Los municipios hacen lo que le parece, cobran lo que le parece, las provincias cobran lo que les parece. La nación medianamente se va acotando un poquito, no de impuestos todavía, sí de algunas desregulaciones que han generado. Ahora, ¿cómo se hace eso? Nosotros creemos que solamente con un consenso fiscal, pero serio y real, porque si tomamos el consenso fiscal que hizo Macri
después el que hizo Fernández, que bueno, Macri inclusive dejó una brecha de que los ingresos brutos podían aumentarse hasta el 5,5, cuando la mayoría de las provincias argentinas teníamos 2,5, 3,5. Claro, nosotros teníamos acá, bueno, yo tuve una lucha yo con Came y Sergio López con la Federación muy dura, con el gobernador Pepo en ese momento, porque también quería aumentar, hasta un momento que el más injusto los impuestos, además. Claro, es el más injusto, exactamente, y bueno, logramos que no, y el gobernador entró en razón y no aumentó, pero fuimos 2 provincias de las 23 más Ciudad de Buenos Aires que no aumentó ingreso bruto en ese momento. O sea, aquellas que tenían 3 fueron a 5. Después vino Fernández, destruyó ese consenso fiscal, o sea que nunca pudieron bajar, no le dejaron, destruyeron directamente ese consenso. Claro, pues se apostó al asistencialismo permanente. Yo a veces me pregunto, vos fuiste dirigente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la creatividad, con la formación de alternativas? Un intendente sigue superpoblando su municipio porque no hay laburo en el pueblo. Pero debe haber alternativas de producción, una huerta, una fábrica de ladrillo, una fábrica de madera, que le dé posibilidades de desarrollarse y acompañarlo en lo más difícil que es la comercialización, ustedes lo saben. Sí. No existe, no hay un tango en la provincia del Chaco. Es que desde un municipio a la provincia, cualquiera sea la provincia, una nación, me ha tocado interactuar con muchos ministros, hasta con estos últimos también. Tuviste contacto con los presidentes de la Nación, por eso es importantísimo tu opinión. Hay muchas acciones que se llevan adelante desde Buenos Aires, y yo tenía un speech que decía, primero que tuve la suerte de recorrerme todo el país, y no como turista, sino para conocer de primera mano de lo que me contaban mis colegas de cada ciudad, de cada provincia. Estuve en todas las provincias con todos los gobernadores y con todo el equipo de cada provincia, entonces me nutría con los dirigentes de CAME, y yo le decía siempre, los gobernadores y los dirigentes del interior tenemos que fortalecernos para generar las políticas desde el interior hacia el centro, no del centro al interior, porque muchas veces, si pensamos bien, no es que tengan mala intención del centro generar una política, lo hacen con todas las buenas intenciones, pero no tienen la visión del país federal y tan grande que tenemos y tan productivo. Entonces, y con tanta asimetría. Entonces generan una herramienta que por ahí sirve mucho en el centro del país, o sirve inclusive para el NOA y no para el NEA, siendo del norte de ambas regiones, y se generan estos sinsabores de que hay herramientas. El gobierno nacional dice, sí, tenemos 120 herramientas para poder generar la economía regional. Sí, pero al limón no le sirve de Tucumán, no le sirve a la frutilla de Castelli, sí le sirve a la frutilla y a la naranja de Río Negro por el clima, por el ogui, y acá no. Entonces se tiene que adaptar. Ahora, ¿cómo sucede eso? Marcando la agenda política productiva desde el interior hacia el centro. ¿Eso cómo se genera? Con nuestros legisladores. Exactamente, y con el apoyo del sector productivo. Claro, sin ninguna duda, pero no está sucediendo. No sucedió nunca. Claro, entonces tropezás con el asistencialismo, el reclamo permanente, los intendentes al gobernador, el gobernador al presidente, y ahí seguimos la torta, en un país que cambió. No hay plata. Sí. Y tenemos un presidente, ¿no es cierto?, que da una demostración de no sé qué en la apertura del Congreso Nacional, que habla de que va a presentar 9 proyectos todos los meses para dirimir leyes, pero que en profundidad de la propuesta de la condición del país, yo escuché muy poco. Porque cuando habló de la minería, de todo esto que le está dando resultados, pero ¿qué pasa con la parte este del país, ¿no es cierto?, y del nordeste del país, donde no tenemos una montaña como acá, y no tenemos yacimientos petroleros o cosas por el estilo. Acá los apremios y la situación es absolutamente diferente, como decía, hay asimetría. ¿Qué hace? ¿El gobernador sigue pidiendo guita o tiene propuesta de desarrollo industrial? Tampoco lo escuché, ¿eh? Y no me gustaría estar en el saco del gobernador porque es una situación difícil. Pero eso el gobernador, a ver, nadie te llamó a vos a ser presidente de CAME, ni nadie lo llamó a él a ser gobernador, ni nadie le dijo a Capitaní que sea senador. Se pusieron, se instalaron, y yo quiero ser, bancatela. Sí, no, indudablemente que sí, es así, no, simplemente una forma de hablar, pero yo creo que la lectura es un poco más amplia, digo, es muy difícil interpretar al gobierno nacional realmente para dónde quiere ir, y si realmente se da cuenta de que en un momento tiene que parar la pelota para atender a la economía real. Encontrar el equilibrio, claro. Porque hoy todo gobierno se sostiene con el apoyo popular, ¿no?
hoy el apoyo que tiene popular el presidente es indiscutible. Sí, no, bueno, no hay ninguna duda. En todas las notas que pasaba acá recién charlando también de alguna manera se 52%, no. Hoy gana sentado las exactamente. elecciones. Pero también porque tal vez hay algo que la Argentina no quiere, que es lo anterior. Eso es Absolutamente. claro. Eso es claro. Entonces, tampoco tiene una oposición enfrente el gobierno, entonces busca hasta la AFA, digamos. Nosotros nos escondemos un poco porque somos bastante mediáticos de CAME. Pero tener un presidente, claro, pero tener un presidente que no se achica. Claro, no se achica porque no tiene realmente un contrincante, no tiene una oposición fuerte. Entonces, de aquí a que se genere una oposición fuerte, y bueno, va a pasar estas cosas porque para un gobierno es fundamental tener una oposición fuerte, no porque le va a prohibir, sino que le hace reaccionar de otra manera. Nosotros, de la parte productiva que representamos a la economía regional, saben muy bien que somos paritarios hasta el hombre de campo, la industria, que bueno, está en una situación mucho más complicada que otros sectores, en la economía regionales también está muy complicada, el campo en su mayoría de mediano para arriba son los que están mejor, de alguna manera, y por supuesto el comercio y servicio que la va piloteando de cómo puede, se reconvierte, se pasa a la informalidad, hoy, siempre lo repito, más del 50% de la microeconomía argentina comercial está basada en la informalidad. ¿Qué conlleva esa? A una gran cantidad de informalidad laboral también. Entonces, la verdad que se complica Ahora, vos mucho. dijiste que la reforma laboral no va a generar puestos de trabajo. Es que estas herramientas te generan mejores condiciones, sí, yo no dudo que pueden generar, hay que leerla a los 200, entender cada punto, y seguramente para el empresario que va a tomar alguna manera o el que ya tiene algunos empleados le va a convenir hasta blanquear si es que tiene algún trabajador en unas condiciones no formales. Pero lo que pasa es que lo que te va a generar más trabajadores, y principalmente en el comercio y el servicio, que es el mayor generador de mano de obra privada, es el contexto de la economía real, es el consumo interno. Nosotros, para darte un número, el 99% de las empresas argentinas, el 73% son de 1 a 10 empleados. Sí, claro. Entonces ahí somos lo que sufrimos. Y somos lo que y nosotros representamos nuestras ventas, es el 70 al 80% el consumo interno, digamos. Es muy poquito lo que representa las exportaciones. Entonces, si no se fija ahí, indudablemente, creo que los números ya le están dando mucha baja de recaudación, porque es justamente mucha economía en negro, la poca que hay, es muy poca va en blanco, y indudablemente baja la... Claro, cayó la recaudación del IVA, del impuesto al cheque, lógico. Y de todo lo demás. Bueno, esto va a generar más necesidades en los gobernadores y en toda la cadena de pago de la administración pública, que está súper poblada, y que esto no es culpa de estos 2 años. Esto viene hace 70 años, toma. La Cámara de Diputados, después del 83, me acuerdo que era cuando agarra López, creo que fue, ¿no? El primer presidente, después fue Toto Torres Agasti, bueno, todos los que hubo, eran 200. Ahora son como 3.000, ¿viste? Y es seguir tomando gente. ¿Por qué? A veces por favores, otras veces por necesidades, con una realidad que termina impactando en los fondos de la provincia, del Poder Ejecutivo. Con una provincia que recaudación propia tiene muy poca, ¿viste? De renta. Somos la 4ª con participación nacional. Claro, todo viene de ahí. En cambio, como dice siempre el gobernador, tenemos casi más del 90% para movilizar la masa salarial. Y ahí, ¿viste? Viene un poco de parte nuestra que es lo mejor, digamos, no tenemos que tomar una definición del sector privado, eso lo toma del sector público, pero indudablemente se necesita un Estado dinámico, un Estado digital, un Estado con más movimiento y más práctico para poder que el comercio funcione también y para que otras industrias funcionen. Claro, pues ahora, no se hacen en poco tiempo, no, por supuesto. Lleva mucho tiempo, entonces indudablemente hay conflicto y van a haber más conflicto todavía, porque lamentablemente la situación da para eso, porque en el momento de que la nación no corte el grifo, una semana y vamos a estar complicados, pero no va a estar complicado el gobierno nada más. No. Van a estar complicados los empleados, vamos a estar complicados las pymes, porque nosotros vivimos del consumo. Claro. Es difícil, entonces creo que hay que tratar de ahondar el esfuerzo, buscar la alternativa de cada lugar que uno esté, ser colaborativo para que las cosas funcionen de la mejor manera. Indudablemente apuntar lo privado es lo ideal. Ahora,
tenemos que tener en cuenta también, no es porque seamos pobrecitos, pero sí las condiciones que tenemos y en la distancia que estamos de algunas cosas. Entonces, con esas condiciones, sabiendo la deficiencia que tenemos, las dificultades que podemos tener, o que tenemos que podemos llegar a tener, en base a eso hay que hacer un proyecto productivo y con una atención localizada, digamos, ¿no? Cada región de nuestra provincia tiene un sector productivo que tiene que ser atendible para que esto funcione, digamos, ¿no? Sin ninguna duda. Mira, el Norte Grande, que fue una buena idea, cuando se constituye, qué sé yo, funcionó 2 meses, después funciona para la foto, presidente pro tempore y todo lo demás, y después se achanchó. Cuando están sumando como 10 millones de tipos, con un potencial tremendo, con posibilidades de ir a negociar y de crear situaciones favorables, chao. Voy a capitalizarlo políticamente, a ver, no, pero aquel es radical, no, este es peronista. Y ahí empiezan las diferencias y empieza a prevalecer lo individual sobre lo colectivo y terminamos en esta catástrofe, ¿no es cierto? Y vos lo estuviste viendo. Hay un número que me dijo un expresidente en una charla, en un café en la oficina de CAME, porque yo le hablaba del Norte Grande, le comenté que en ese momento nosotros tuvimos la suerte de volver a juntar a los 6 gobernadores de Patagonia, después del año 94, cuando se creó, después de la reforma de la Constitución, y me dice, mirá, los números son claros cuando vos estás sentado en ese sillón. Las 10 provincias del norte, 22,2% del padrón electoral. Las 6 provincias de Patagonia, 6,6%. Las 3 provincias de Cuyo, 4,5% del padrón, 6,5% del padrón electoral, porque Mendoza suma una cantidad. Provincia de Buenos Aires, 38%. 38. 9, casi 10% Ciudad de Buenos Aires. 38 y 10 en un mismo... La Matanza como la provincia del Chaco. Exactamente. Estamos hablando del 50%. ¿Dónde se define todo? Las políticas en el centro. Correcto, claro. Y finalmente en la cantidad de votos que tiene y ahí definen la cuestión. Y ahí es donde yo cuestiono la actividad, la actitud de los legisladores que nos representan. Viste, que van a Buenos Aires, entran en el contubernio, en el café con crema, ¿no es cierto? En las galletitas o en las masas finas para hablar de los pobres a las 5 de la tarde en el ritmo de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y terminan hablando cuando los enfoca la cámara, diciendo todo lo demás. Lo estamos viendo ahora, ¿eh? Tenemos un exgobernador que va a hablar de la educación, de la producción, de las crisis que tiene la provincia cuando fue gobernador 2 periodos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No los entiendo. Sí, es muy difícil. A mí me ha pasado... Háganse cargo alguna vez. Bueno, a mí me ha pasado y puedo decir que, bueno, en el cargo que me tocó nacional trabajé mucho con respecto a de federalizar todo. Por eso saqué a CAME de Ciudad de Buenos Aires, la saqué, la llevé a todas las provincias. Es que claro. Fue federalizar esto, hacer entender a nuestro colega de provincia de Buenos Aires qué era venir a Corrientes, qué era venir acá, qué era ir a La Pampa, que están a 600 kilómetros. Que tiene un solo vuelo, una provincia tan productiva como La Pampa tiene un solo vuelo de capital, Santa Rosa, de Santa Rosa. Como que era ir hasta Río Negro en auto, en avión, en lo que sea, para tener una reunión en Río Negro. Río Negro, que es un país, tiene 2 realidades, un lado del Atlántico y otro lado de la cordillera. Y tenés todo el valle inferior, el valle medio, el valle superior. Pero son 2 países distintos. Toda la fruta. Es la única provincia que bien conformada, tenemos 2 federaciones. Sí, claro. Está la federación de la comarca andina y la federación de Río Negro, que abarca todo el otro sector. Pero eso es nuestro país, digamos. Si uno no entiende, no conoce la realidad de cada país, porque te vuelvo a repetir un mensaje, algo muy claro. El problema del que planta naranja ya sea en Corrientes o en Entre Ríos no es el mismo que el que hace naranja en Río Negro. Y en Río Negro. Y en cambio el mismo producto. Entonces, las políticas, vuelvo a repetir, tienen que generar, y en eso somos muy insistentes nosotros desde CAME. Yo sé, Alfredo, todo es muy complejo, ¿viste? Por eso yo trato de simplificarlo y traerlo a la vida cotidiana, a la vida diaria, porque un tipo que no le alcanza para comprar un remedio y le empezás a explicar todo esto, te va a decir, che, ¿y a mí qué? Yo quiero comprar el Altafirol porque me duele la cabeza, ¿viste? Y es ahí donde me parece que están errando. Todos están en la macro, inclusive el presidente, y hay problemas en la micro. A mí me parece que se tiene que encontrar el equilibrio este año para darle al trabajador
una posibilidad de un salario más digno que le permita, no solo porque tiene un efecto multiplicador al aumentar el consumo, sino resarcir el esfuerzo. Todo tipo que se esfuerce y labura necesita un premio. Aparte hay una rueda, hay dos cosas que te quiero decir. Una es que el presidente mismo nos dijo, digo, yo estaba metido ahí porque no era gran empresario, pero sí estaba en IDEA. ¿Este o Fernández? En IDEA y en la UIA también lo dijo, en la reunión en el aniversario de IDEA y en la industria. Dijo, de la macroeconomía me encargo yo, de la micro se encargan ustedes. Ahora, ¿cómo piensa un presidente que puede llegar el sector empresario a crear un sistema productivo federal y principalmente aquellos que son de alguna forma que tienen la mentalidad y lógica comprensible de que tienen que ser monopolio cada vez más? Entonces, es muy difícil que Coto se preocupe por el supermercado de aquí de Resistencia. Obvio. Es muy difícil que... no tiene ni tiempo ni le interesa. Que Pablo Roca tenga y diga, ¿qué vamos a hacer con la Unión Industrial de Chaco que tenemos ahí a los industriales de ahí? No va a pensar. Están pensando en otros temas. Indudablemente que no, y tampoco es la labor del empresario. Pero Alfredo, ¿cuántos son? ¿100? 124. Estaba cerca. 124 tipos no pueden determinar, ¿no es cierto?, las condiciones de un país, el desarrollo y todo lo demás. Ahora Milei tuvo el coraje de criticarlos y relajarlos, viste, en el discurso en el Congreso, donde tiró a todo el empresario. Está bien, dividamos, pero bueno, en ese contexto lo conocemos, digamos, involucró a todos. Pero sabemos, 123 tipos o 124 tipos no pueden de ninguna manera manejar. Y el Poder Ejecutivo... Déjame que meta algo. Déjame dudar de esa pelea. ¿Sí? Déjame dudar de esa pelea. ¿Puedo decir? Vos conocés más que yo, ¿por qué? Yo dudo un poco, yo dudo un poco. ¿Crees que no hay lo que hay que tener para que haya... Yo creo que tengo un grado ahí de desconfianza. O el poder económico es tan grande que... De que hay... connivencia. Sí, yo creo que sí. Yo no creo en eso. Milei no llegó ahí por mi empresa, por una empresa acá de Chaco, por una empresa de provincia de Buenos Aires. Sí. Llegó ahí por los apoyados, claro. Y eso no es así de que uno está en esa silla. Es como Tapia y... tampoco, ¿viste? No, nunca está en esa silla de esos niveles gratis. Y no creo que, vuelvo a repetir, que hubiésemos hecho una kermés para que Milei llegue ahí. Entonces, dudo un poco de esa situación. Sos escéptico de eso, ¿eh? Y un poco. Yo me gustaría saber pero es muy valiosa tu opinión. Me gustaría saber un poco más la profundidad de la empresa india esa. Si en algún lugar no hay algún conocido por ahí. A ver, el poder del empresariado en general en el mundo es muy poderoso porque mueve. Son los que mueven los capitales. Como empresario argentino, ¿viste? Olvídense. Yo no estoy hablando mal, simplemente que, bueno, las condiciones y cómo se van dando algunas situaciones acá también, y la no mirada de la microeconomía, de la economía real, y con el apoyo que tiene, y bueno, está perfecto, está bueno eso, está bueno que tenga el apoyo porque lo puede llevar adelante. Hay situaciones que no es conveniente, algunas no es tanto, pero bueno, es lo que estamos viviendo hoy, y vos lo dijiste al comienzo, a uno como empresario te queda una sola alternativa, o te adaptás o te vas, y es ingrato eso, sí. ¿Por qué es ingrato? Porque nosotros es exógeno a nosotros, digamos, no podemos llegar a solucionar nosotros del lugar que estamos, ni como empresario, ni como dirigente empresario. Sí podemos proponer, del lugar que estamos podemos sugerir, podemos decir lo que no nos parece que está mal porque nuestra base nos dice que está mal, y no solamente está mal, pero ¿por qué está mal? Está mal por esto y nosotros proponemos esto, porque si no, quejarse por quejarse es fácil, uno siempre tiene que llevar propuestas, y fue los fundamentos siempre que hicimos, tanto de la Cámara, Resistencia, la Federación acá provincialmente, y cuando me tocó ir a Buenos Aires, y bueno, pues si vamos a decir que está mal, llevemos una alternativa. Algunas cosas grandes que sucedieron en nuestro país de consumo salieron de la Cámara de Resistencia y de la Federación. La hora 12, una creación de la Cámara de Resistencia, le llevamos a Capitanís, no en ese formato. Nosotros fuimos los que empezamos a molestar a CAME para que hicieran los planes ahora 12 para la ciudad de frontera. Nosotros jodimos tanto que éramos, pero Chaco, Resistencia no es frontera Corriente. No, pero teníamos una explicación. Somos el conglomerado más grande de la frontera hasta acá, 100 kilómetros.
O sea, que le pasábamos por arriba a Formosa, decíamos que Formosa no existe, conglomerado realmente comercial y Corrientes y Chaco. Entonces entrábamos como ciudad de fronteriza y teníamos 12 cuotas sin interés. Con esa base, que nos salió bien, fuimos con capitanía y jefe de gabinete, le llevamos la propuesta de que genere con ATASIC y los bancos 12 cuotas para todos los rubros. Volvemos a caer en lo que yo te decía hace un Claro. rato. Eso se llama creatividad. Claro. Es lo que está faltando. Es buscar la alternativa. Obvio. Eso es lo que está faltando. Sí, Ustedes fueron alternativa. una propuesta seria. Ahora, ¿cuántas propuestas serias se llevan? O hay propuestas del interior que no progresan por falta de acompañamiento. Es que el poder está allá y está... o porque no es de interés político, o porque no suma votos de pronto. Y sí, porque primero que a nivel central del país te mide, como yo te decía, en los porcentajes. ¿Cuánto me representaba? Me falta 2 puntos, bueno, son interesantes, si no, no. Claro. ¿Entendés? Entonces atiendo aquí nomás. Y cada vez se va concentrando la población en un lugar que, cuando realmente tendría que ser más incómodo estar en esas ciudades, en el AMBA, tendría que ser más caro, tendría que ser más incómodo, tendría que ser más caro. Entonces la gente va al interior, pero en el interior dale la oportunidad para que se quede. Tendría que ser más barato Sespeña, Macallé, La Breña que Exactamente. Resistencia. Y no que esta concentración que tenemos toda en la periferia Claro, de la ciudad de pero bueno, Resistencia. Pero ¿por qué están? Porque no hay posibilidades de trabajo y desarrollo en el interior, que Bueno, no las pero son ofrece el políticas Estado que se vienen provincial llevando hace y no mucho las ofrecen tiempo, los digamos. estados municipales. Claro, pero son políticas que se vienen llevando mucho de concentración, claro. de viveza criolla, hacer entender y por ahí, a mí algo que me sorprende hoy de estas negociaciones que se llevan adelante a nivel nacional es que los gobernadores no se puedan llegar a juntar 6 gobernadores, 7 realmente, y plantarse delante del presidente, porque que se te planten 6 gobernadores bien, ¿no? Con idea, con cosas, no va a ser fácil. Ahora, es muy inteligente el gobierno nacional en cómo lo va seleccionando y lo No, va se reúne separando. con 2, 3, con uno, y lo lleva a lo pasear. va llevando. Tiene claro. Uno mira de afuera y se... ¿Cómo era que decía Maquiavelo? Divide y triunfarás, ¿viste? pues murió, dijo el presidente. Claro, ¿viste? No hay que darle demasiada potencia. Pero bueno, señores, el programa se nos terminó. Yo creo que es muy valioso lo que nos ha dicho Alfredo por lo que él representó. Él estaba representando a todas las medianas y pequeñas empresas del país, con lo cual las opiniones que da tienen mucho contenido en función de la experiencia que tuvo. Y cuando nos dice que no termina de creer que pueda llegar a haber una posibilidad cierta de neutralizar el poder de los empresarios en favor de la ciudadanía, verdaderamente me preocupa. Pero no deja de ser una realidad, en el mundo es así. El poder de los industriales y de los poderosos se destaca y esto genera connivencia con el poder político y el poder judicial en favor de estos pocos que se cansan de ganar plata y en detrimento de toda una población. Lo que tenemos que hacer es que dentro de las posibilidades que tenemos incentivemos la creatividad, presionemos a quienes nos representan, exijamos a las autoridades de gobierno que haya créditos blandos, incentivos, posibilidades de desarrollo, porque el país cambió. Si usted se queda como está, se va a terminar fundiendo. Por suerte la gente joven lo entendió y está acompañando este cambio tan rotundo que hay en la República Argentina. Nosotros que somos grandes nos cuesta mucho más, pero aún así nos tenemos que ayornar porque esta es la realidad que enfrentamos y hay que saberla leer. De otra manera, mis amigos, estamos condenados al ostracismo. Estamos condenados a estar debajo de un árbol con la pava y el mate viendo cómo pasan los coches último modelo y los chicos con los celulares. Nos vemos el próximo jueves con más desafíos.